a empezar un nuevo tema. La anterior clase no la hemos podido desarrollar de una forma completa, entonces vamos a empezar de nuevo. La última vez que nos hemos encontrado, les había mencionado que en esta oportunidad íbamos a ver un tema que también es muy importante y es muy frecuente, especialmente cuando llegamos a atender o estamos en un servicio, y más aún dentro de un servicio de terapia intensiva. Y dentro de las alteraciones del estado de conciencia, vamos a ver en particular al coma, que es la disfunción neurológica aguda. Tiene diferentes tipos de origen, diferentes causas. La vamos a poder clasificar más adelante, pero lo más importante resulta ser que tengamos en conocimiento cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce el coma. Cuando habíamos visto esta diapositiva la última vez, habíamos hablado de que el estado de conciencia tiene diferentes formas en las cuales ustedes o lo podemos llegar a definir. Al final resulta ser un estado en el cual llegamos a, el paciente eh, tiene la capacidad de conocer, percibir su entorno, conocer y percibirse a sí mismo y también la relación que existe con el entorno que lo rodea. Al final, el estado de conciencia, cuando nosotros valoramos dentro del examen neurológico básico, dentro de los aspectos semiológicos, podemos ver de que la conciencia está constituida por dos componentes, dos fracciones. Cuando anotamos en la historia clínica que un paciente está, entonces la integridad de estos dos componentes. Por un lado, tenemos el contenido de la conciencia. Hemos visto que son funciones mentales superiores, la capacidad de relacionarse, pensamiento, aspectos de juicio, razonamiento, y por otro lado tenemos el nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia es el mantener ese ciclo de despertar, de vigilia y de sueño. Y hemos dicho de que la vigilia o el despertar lo vamos a, lo vamos a relacionar con la apertura ocular. Un paciente está vigile, está despierto cuando mantiene la apertura ocular constante y sostenida. Entonces, estos dos componentes son importantes cuando nosotros referimos que un paciente está consciente, es porque está despierto, mantiene ese ciclo de vigilia y sueño y además porque mantiene las funciones mentales superiores. Y estos dos componentes permiten la relación con su entorno y el poder percibirse a sí mismo. Estos dos componentes o fracciones del estado de conciencia tienen su localización anatómica y esto es la base gracias a la cual vamos a poder comprender cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Por un lado, el contenido de la conciencia, esas funciones mentales superiores que están en esta tabla, algunas de ellas, está localizada anatómicamente en la corteza y la subcorteza de ambos hemisferios, lo que significa que es una estructura amplia, porque comprende todos los lóbulos, la corteza y subcorteza del hemisferio derecho, izquierdo, los lóbulos frontales, occipital, parietal, temporal. Es una estructura extensa que incluso mantiene surcos y que se encuentra enrollada en sí mismo, lo que le da esa característica de ser amplia. Por otra parte, tenemos el nivel de conciencia, que no es específicamente una estructura anatómica, sino es una estructura funcional, lo que significa que son un conjunto de estructuras que están localizadas en el tronco, estructuras anatómicas, que se conectan entre sí y al final cumplen una misma función. Esta función es el mantener el ciclo de vigilia y sueño, despertar, dormir, despertar. Esta estructura funcional es el SARA, el sistema activador reticular ascendente, y su nombre bueno, tiene la relación a su actividad, ¿no? Es un sistema de varias estructuras, es activador porque nos despierta, es reticular por la característica en forma de redes que tienen las conexiones nerviosas, y es ascendente
porque tiene comunicaciones de forma ascendente, no solamente ascendente, sino por el cerebelo y la médula, pero va ascendiendo y tiene al final una relación eh, muy cercana con la corteza. Está localizada en parte del bulbo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales. Entonces, esta es la estructura funcional de varias estructuras anatómicas que nos da ese nivel de conciencia, gracias al cual despertamos, podemos mantener ese ciclo de vigilia y sueño. Cuando nosotros hablamos que un paciente está consciente, cuando no tiene ningún tipo de alteración del estado de conciencia, estamos hablando que estas dos estructuras anatómicas están íntegras, no tienen ningún daño. Entonces, por un lado, el nivel de conciencia y por otro lado, el contenido. ¿Sí? Bueno, entonces seguramente en semiología han visto que existen diferentes formas de poder clasificar el estado de conciencia. Y seguramente leyendo varios libros van a encontrar que existen otros denominativos también. Pero al final todos se clasifican en aquellas alteraciones parciales y las alteraciones globales en relación a cuál de los dos componentes del estado de conciencia está afectado. En el caso de las alteraciones parciales, está comprometido uno de estos dos componentes, en mayor o menor medida, pero uno de ellos está comprometido. Y en el caso de global, es porque las dos componentes del estado de conciencia están alterados. Las alteraciones parciales del estado de conciencia, para hacer solo una descripción, eh, por ejemplo, puede ser un paciente obnubilado, ¿no? Es aquel el cual tiene alterado el contenido de las funciones mentales superiores, parece que estuviera distraído, pero tiene un nivel de conciencia normal, está despierto, está lúcido y vigil, pero está distraído. Es un paciente obnubilado, es una alteración parcial del estado de conciencia, solo se altera el contenido de la conciencia. Por otra parte, tenemos el paciente confuso, el cual está alterada marcadamente el contenido, peor que el paciente obnubilado. Está completamente desorientado en tiempo, persona, lugar, pero es un paciente que, pero es un paciente que está despierto, está vigil, es decir, que no está lúcido, o sea, no tiene funciones, no tiene un contenido estructurado adecuado, pero está vigil, está despierto, tiene una apertura ocular, mantiene el ciclo de sueño y vigilia, está confundido, confuso y desorientado. Y por último, un ejemplo es el estupor o sopor, y es aquel en el cual está alterado el contenido como el nivel de conciencia, los dos, con la única diferencia que ante estímulos vigorosos, generalmente son dolorosos y pueden ser reiterados, puedes recuperar el nivel de conciencia. ¿Sí? Es decir, es aquel paciente que no tiene funciones mentales superiores y tampoco no despierta, no tiene nivel de conciencia, no tendrá apertura ocular, estará dormido, y si recupera el nivel de conciencia con estímulos dolorosos, es porque al producirle algún estímulo va a poder abrir los ojos para que luego al suspender el estímulo se suspenda también la apertura ocular. Este es lo que antes se llamaba como un estado precomatoso, ¿no? Estupor, sopor. Hay nivel, no hay contenido ni nivel de conciencia, pero ante estímulos vigorosos, reiterativos, dolorosos, recupera el nivel de conciencia durante ese estímulo para volver a deprimirse posteriormente. Entonces, bueno, entonces tenemos estos tipos de alteraciones parciales del estado de conciencia. Para resumir, hemos dicho que hay un nubilado que tiene un contenido disminuido, está medio distraído, pero está despierto, lúcido y vigilante. Aquel que está confuso, está desorientado, tiene un contenido marcadamente disminuido, está desorientado, pero tiene un nivel de conciencia normal, está despierto. O por ejemplo, un somnoliento, ¿no? Un paciente somnoliento. El somnoliento tendrá un nivel de conciencia alterado, pero tendrá un contenido normal, porque muchas veces estará
mucho sueño, pero al causarle un estímulo podrá reaccionar y tendrá las funciones mentales superiores conservadas. Y el estupor es aquel en el cual los dos están alterados, no hay contenido, no hay nivel de conciencia, no abre los ojos, no despierta, y como no despierta, no abre los ojos, tampoco hay contenido en las acciones que va a realizar. La única diferencia es que el nivel de conciencia puede recuperarse durante estímulos dolorosos, es decir, que va a abrir los ojos cuando le producimos un estímulo táctil doloroso. Y lo que hemos venido ahora en especial es hablar sobre el coma. Entonces, el coma es la alteración global del estado de conciencia. Si es una alteración global, entonces no existe diferencia con el estupor, es que este paciente en coma, ante estímulos dolorosos, no podrá o no recuperará el nivel de conciencia. Si ustedes le provocan con los nudillos o utilizan una lapicera para comprimir de las manos, algunos de los primeros dedos, el dedo gordo, la uña, si lo comprimen con una lapicera, eso causa mucho dolor, tendría que haber shock, no va a haber respuesta. Si comprimen la parte frontal, también no va a haber respuesta. O si comprimen las apomascoides con mucha fuerza, tampoco va a haber respuesta. Es un paciente que se diferencia del estuporoso o soporoso porque su nivel de conciencia no recupera. El paciente en coma no tiene apertura ocular por ningún estímulo que ustedes puedan practicar. Y si recupera el nivel de conciencia, abre los ojos y luego se vuelve a deprimir, es un paciente estuporoso o también llamado soporoso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el coma, entonces, una alteración global de estado de conciencia. Es una urgencia médica. También se llama disfunción neurológica aguda, porque se presenta de forma brusca, dependiendo a la causa que la produce. Y vamos a ver más adelante que también, como hemos hablado, como existe en shock hay una forma muy sencilla de diagnosticar shock cuando el shock está descompensado, que es gracias a la eh, ¿alguien sabe, recuerda cómo diagnosticamos shock de una forma sencilla cuando está descompensado? Alguien que pueda abrir su micrófono y decirme, tiene que ser algo bien sencillo para diagnosticar shock. El shock descompensado, ¿cómo se diagnostica? Doctor, con la presión, ¿Cómo diagnosticamos shock? con la Con la presión presión, ¿no? arterial, doctor. Hipotensión. Es algo tan sencillo, sí, es algo tan sencillo como un paciente hipotenso con una presión sistólica menos de 90, eso ya es shock. No es necesario, ya saben qué tipos de shock, buscarán los tipos, pero ya es shock. Descompensado ya es shock. Entonces, el coma también tiene que tener una forma de diagnóstico sencillo, rápido. Y vamos a ver que hay una forma sencilla y también tienen que saberla. Así como lo que saben de shock, shock es menos de 90 de sistólica, shock descompensado. Shock compensado es un poquito más, hay que detallar un poco en su diagnóstico. Bueno, volviendo al coma. El coma, entonces, al ser una alteración del estado de conciencia global, vamos a ver más adelante que se va a clasificar en dos tipos de coma dependiendo al daño que se produce. El coma estructural es un coma anatómico. Eso representa que hay un daño estructural anatómico, hay una estructura anatómica que ha tenido un daño, que puede ser una hemorragia, un infarto, una isquemia, un proceso inflamatorio, una vasculitis, edema, cualquier situación que produzca un daño anatómico estructural en el sistema nervioso, ya saben cuáles son los dos componentes, entonces ya saben cuáles componentes se tienen que alterar estructuralmente, va a producir coma. El coma estructural o anatómico, a su vez puede ser traumático, no traumático, en relación al antecedente, ¿no? Y, por ejemplo, en Santa Bárbara, los tipos de coma hasta hace un año más frecuentes eran traumáticos los accidentes, ¿no? Estructural, coma estructural, traumático. ¿Ya? Y por último tenemos el segundo tipo de coma, que es un coma funcional, no es anatómico, es funcional, y es el coma llamado metabólico,
que en un principio la diferencia que vamos a poder tener la única forma de diferenciar a ambos es vía. En la tomografía podemos ver el daño estructural anatómico, el cual yo pienso que está produciendo coma, hemorragia, edema, etc. Mientras que en una tomografía normal es aquella que va a ser causa de coma funcional, porque la parte funcional no vamos a ver en una tomografía. Entonces, de esta forma clasificamos al coma, un coma estructural, anatómico, que lo vamos a ver con una tomografía de cráneo, y un coma funcional metabólico, tener igual una tomografía de cráneo, con la única diferencia que el funcional o metabólico va a tener inicialmente una tomografía sin daño evidente, no hay daño anatómico, no va a haber infartos, no va a haber hemorragia. Mientras que el coma estructural, sí, en la tomografía vamos a ver hemorragias, infartos, vasculitis, hidrocefalia, etc. Y esa puede ser además traumática y no traumática. Vamos a hablar más adelante de eso igual. Entonces, esta es la parte más importante. Fisiopatológicamente, entonces, el coma se produce porque se altera alguno de esos dos componentes. Ya sabemos cuáles son, con algunas particularidades. Primero, que puede alterarse solo una de estas estructuras, el contenido o el nivel, es decir, corteza o tronco. Puede alterarse solo una de estas y va a causar coma. Dos, pueden alterarse ambas, como en los trastornos metabólicos. Por ejemplo, la hipoxia. La hipoxia no va a producir la falta de aporte de oxígeno solo en un lóbulo, sino que va a ser en todo el sistema nervioso. Puede ser también entonces el compromiso en uno solo de ellos, el compromiso en ambos componentes, los van a producir el estado de coma. ¿Sí? Entonces, por un lado, vamos a tener las que afecten al tronco encefálico y las que comprometan la corteza y la subcorteza, que son las dos estructuras anatómicas en donde están los componentes del estado de conciencia. Por el lado del tronco encefálico, hemos dicho que está el SARA, ¿no? Que es el que mantiene el nivel de conciencia. La lesión del SARA, esta lesión del sistema activador reticular ascendente, va a ser causa de coma. Las lesiones que puede sufrir el SARA, como hemos visto en la clasificación del coma, pueden ser estructurales o pueden ser metabólicas. La diferencia es que las lesiones estructurales, como hemos dicho, van a ser lesiones anatómicas. Vamos a encontrar isquemias, infartos, lesiones que comprimen o desplazan el tronco encefálico. Y esas lesiones van a producir coma. Solo afectando el tronco se produce coma, aunque la corteza y subcorteza esté normal, o tal vez las dos estén alteradas. Pero si el tronco se altera, entonces, hablemos del nivel de conciencia. Cuando el tronco encefálico se compromete, causa coma. Puede alterarse solo o además con el daño de la corteza y subcorteza. ¿De qué forma se daña el tronco encefálico? Se daña de forma estructural, anatómica. Daño estructural anatómico que vemos en la tomografía. Ese daño estructural del tronco encefálico, que es todo protuberancia, bulboprotuberancia, se va a ver o va a ser intrínseco, es decir, una lesión interna del tronco encefálico muy rara, como esta. Miren, es una hemorragia, una lesión hiperdensa, que es una imagen blanquecina. Y aquí está el tronco. Alrededor está el líquido perimesencefálico, líquido cefalorraquídeo, todo esto. Y aquí arriba ya empiezan los lóbulos cerebrales y los hemisferios. Aquí está el tronco. Y esta lesión, por muy pequeña que veamos aquí, que debe ser como una cucharilla de sangre, va a causar coma, porque está causando una lesión estructural intrínseca del tronco encefálico, que es el encargado del nivel de conciencia. Ahora, esta es menos frecuente. La más frecuente son las lesiones estructurales, anatómicas extrínsecas, que dañan el tronco encefálico. Es decir, lesiones que estén fuera del tronco, que por algún motivo dañan el tronco encefálico. Estas lesiones que están
fuera del tronco van a producir daño porque la comprimen o porque la desplazan. La compresión del tronco encefálico, que se apriete o que por algún motivo se vaya a un lado, va a producir lesión estructural extrínseca del tronco encefálico y va a producir coma, ¿sí? Y las lesiones metabólicas, que hemos dicho que son funcionales, que en la tomografía no vamos a ver nada, pero es un tronco normal. Y la diferencia de las metabólicas, como son lesiones funcionales, va a ser ambos, todo el sistema nervioso se va a alterar, ¿no? Pues no solo se va a afectar el tronco, sino que se va a afectar la corteza, subcorteza, toda la estructura del sistema nervioso, porque es una lesión funcional sistémica. Las causas metabólicas más importantes que hemos visto hasta ahora son shock, produce coma, hipotensión va a producir coma, es un coma metabólico. La hiponatremia produce coma, es un trastorno metabólico. No va a haber una lesión estructural, pero va a haber una lesión funcional en ambos componentes. La hipoglicemia, la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria, la hipercapnia que hemos visto, esas causas van a producir coma. Pero al ser metabólica o funcional no va a haber un daño estructural, veremos un tronco normal y pensaré, debe ser un coma metabólico. Y como es metabólico, no solo el tronco, sino que también corteza y todas las estructuras se están afectando, ¿sí? La diferencia también de la lesión estructural del tronco es que al ser una estructura tan compacta, una pequeña lesión va a producir coma, como esta hemorragia. Esta hemorragia que les digo que se debe ver en uno o dos cortes, es una cantidad de sangre muy, muy pequeña, era una cucharilla de sangre. Pero esta pequeña lesión produce coma, porque está en un punto crítico y muy importante que mantiene el nivel de conciencia. Eso va a ser diferente. Bueno, antes de eso, miren, aquí hemos dicho que las lesiones estructurales extrínsecas comprimen o desplazan, ¿no? ¿Qué situaciones comprimen o desplazan? Las hemorragias, un hematoma epidural, el edema cerebral, que al ser una estructura cerrada, por el único lugar que puede salir por aquí, el edema va a empujar la masa encefálica y va a comprimir el tronco, las hernias, herniaciones, las hemorragias, las contusiones que empujan el tronco, la masa encefálica y comprimen o desplazan el tronco, van a causar coma, ¿sí? Hemorragias, edema. Y para concluir, miren, por ejemplo, aquí está un hematoma con esta imagen que es biconvexa, es un hematoma epidural. Miren aquí un corte alto, pero miren aquí ya el corte más bajo. Además del hematoma, hay edema e inflamación. Miren aquí el tronco está desplazado, ¿no? Y además está comprimido por este lado. Este paciente estará en coma, sí. Y si está en coma, ¿cómo vamos a explicar el coma? Si veo un paciente en trauma, veo la tomografía, hay hemorragia, es un coma estructural y debe ser traumático. ¿Y qué es lo que se está dañando? Veo que el tronco está comprimido y desplazado, por eso está el paciente en coma. Y por último, las lesiones de la corteza y subcorteza igual van a ser estructurales y van a ser funcionales. Las lesiones funcionales igual que en el tronco van a ser lesiones que no se van a ver, las tenemos que sospechar y el compromiso es de ambas estructuras, ¿no? De todo el sistema nervioso. Pero las lesiones estructurales se van a diferenciar de las lesiones del tronco estructurales porque al ser el contenido en ambos hemisferios, al estar distribuidos, son estructuras grandes, por lo que es necesario que haya un gran compromiso de estos hemisferios para que produzcan coma. Una lesión estructural en corteza tiene que ser grande, extensa, para producir coma. No es lo mismo en el tronco, porque en el tronco una pequeña hemorragia produce coma, una pequeña desviación produce coma, pero en los hemisferios, al ser estructuras ampliamente distribuidas, necesitaremos una lesión estructural amplia para que explique el coma. Si un paciente está en coma y ustedes ven una tomografía y tiene una pequeña hemorragia en el lóbulo frontal, esa es una pequeña lesión.
Y si el tronco está normal, entonces no es causa de coma. Tendremos que buscar causas metabólicas, porque las causas estructurales que producen coma en la corteza y subcorteza tienen que ser grandes, tienen que ser extensas. ¿Sí? Miren aquí, por ejemplo, esta puede ser el ejemplo de una tomografía de un paciente en coma metabólico. Miren aquí el tronco normal, libre, el cuarto ventrículo, las cisternas veninas encefálicas, ventrículos laterales, no hay nada, ¿no? Tronco libre, no hay hemorragias que se ven blanco, no hay isquemias que se ven negritas, plomas negritas, no tan negras como esto, es un color más o menos así. No hay nada aquí. Tal vez la corteza sea algo estructural en la corteza. Me voy a la corteza, no hay hemorragias, no hay edemas. Eso vamos a ver en práctica cómo diferenciar. Entonces, no hay nada estructural. No hay trauma tampoco. Este debe ser un coma metabólico funcional. Un coma metabólico funcional. Ahora, si es un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, esta es la tomografía de estos mismos cortes. Miren aquí, no hay tronco. Oh, el tronco está apretado. No, esto es causa de coma. Está en coma porque el tronco está apretado. Es una lesión estructural con compromiso extrínseco del tronco encefálico. Voy a ver la corteza. La corteza edematizada, ¿no? No hay surcos, está todo borrado, está todo hinchado arriba. Además, no solo es tronco, también es corteza. ¿Eh? También hay alteración del contenido. Hay un daño de la corteza y subcorteza y es extenso. Ambos hemisferios están con edema. Es un paciente que está muy mal, ¿no? Y seguramente va a vivir a muerte encefálica, que también vamos a ver al final cómo diagnosticar. Entonces miren aquí, un tronco, ya, no, no hay tronco, esto es estructural, sí o sí, esto es estructural, hay edema, no hay tronco, sí. ¿Sí? Entonces, lo mismo, para terminar aquí, la etiología, esto vamos a ver el día de mañana. Entonces, para hacerles recuerdo, cuando diagnosticamos coma, todavía no hemos visto cómo hacerlo, pero es sencillo. Lo siguiente es ver la causa del coma. ¿Los comas son estructurales o son funcionales? Cuando quiero diferenciar si es estructural o funcional, lo primero es la tomografía. Si es estructural o anatómico, en la tomografía voy a encontrar algo. Y si es funcional, la tomografía será normal, generalmente en las primeras etapas. Las causas de coma pueden ser porque se compromete tronco o corteza, ya sea estructural ambas, o funcional sí o sí ambas, ¿no? Cuando el tronco se altera de manera estructural es porque es un daño interno o por un daño externo. Y estructuras y lesiones pequeñas producen coma. Cuando la corteza y subcorteza producen coma por lesión estructural o anatómica, tienen que ser lesiones extensas, porque es una estructura amplia. Una pequeña hemorragia temporal de alguien que ha sufrido un golpe no le va a producir coma. Tendrá alguna alteración del estado de conciencia, pero no entrará en coma, aunque tenga una hemorragia que está afectando esta parte, porque no es un daño extenso. Los demás hemisferios están normales, si el tronco está libre, no es causa de coma. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar aquí. No se olviden de mecanismos fisiopatológicos de que causan coma, son lesiones estructurales funcionales que comprometen el tronco o que comprometen la corteza y subcorteza. Nivel de conciencia, contenido de conciencia. ¿Sí? Gracias a todos ustedes y nos vemos el día de mañana, yo creo, ¿no? Gracias a todos y hasta luego.